Vamos a a compartir el ejercicio con ustedes, que está por aquí, este ejercicio, para que miremos y planteemos. Por el momento solamente vamos a plantear, ustedes me ven por ahí, me ven el ejercicio también. Vamos a plantear únicamente el ejercicio como tal, o sea, vamos a mirar de qué manera está planteado. Entonces, habíamos terminado más o menos evaluando lo que teníamos acá y diciendo que aquí pues, definitivamente hay que entender varias cosas. Primero, la tabla que nos están mostrando habla de una variable X y habla de una f de x mayúscula. Por lo tanto, estamos diciendo que esa variable x tenemos que definirla de acuerdo a lo que tengamos acá en nuestro ¿cómo se llama? En nuestro ejercicio, y esta f de x es la función de probabilidad. Entonces empezamos a mirar, se ha desarrollado un nuevo test de personalidad. Su potencial de mercado lo van a probar 20 psicólogos expertos. O sea que empezamos mirando. Ya hay un N que es igual a 20, ¿sí? O sea, esta prueba la hicieron en 20 psicólogos. Luego dice que el primer punto es definir la variable aleatoria y los valores que puede tomar. Entonces, siempre que nosotros hacemos un experimento, tenemos que saber qué fue lo que se midió y esa va a ser la variable X. Entonces, ¿quién es mi variable X? Miren ustedes que decíamos en la clase anterior que esa variable X pueden ser una de dos, en este caso específico. O sea, yo puedo plantear el ejercicio como yo lo planteé. Lo que pasa es que en adelante debo resolver ese ejercicio de acuerdo a cómo planteé la variable. Esa es la parte más importante. Entonces, yo en este ejercicio, como a mí me dijeron aquí, que cogieron 20 psicólogos expertos y vamos a manifestar si es buena la prueba, entonces voy a decir, esto es una variable aleatoria que dice número de psicólogos que calificaron el test como bueno. Entonces, miren, ¿qué podría pasar en este ejercicio específico? Que los psicólogos que yo seleccione, ¿qué fue lo que hice? Le entregué a cada uno de esos 20 una prueba y le dije, califique esto como bueno o como malo. Se acabó el problema, no hicimos más nada. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo ya definí mi variable aleatoria que necesito saber cuántos calificaron como 9, como nuevo. Entonces, miren por qué es un experimento aleatorio. Ahí hay 20 personas evaluando y revisando un test. ¿Qué puede suceder? Pues que X, entonces como yo dije que X era bueno, X puede tomar valores entre 0 y 20. ¿Por qué entre 0 y 20? Pues porque no hay más psicólogos, solamente tenemos 20 personas evaluando un test, entonces no puede haber 21. Pero ¿qué es lo que yo tengo que leer? ¿Qué significa cada uno de estos numeritos? Entonces, ¿qué es 0? 0 es el número de psicólogos que calificaron el test como bueno. Miren, aparte de uno hacer esto desde la rezandería, como les digo yo, saque un problema, saque todo, póngalo y se acabó. Entendamos lo que quiere decir este 0. Si 0 calificaron eso como bueno, significa que los 20 la calificaron como mala. O sea, si hay 0 buenos, pues si hay 20 personas ahí, quiere decir que todos la calificaron mal. Si hay uno que la calificó buena, quiere decir que hay 19 que la calificaron mal, y así sucesivamente. Si X toma el valor de 20, ¿qué significa? Que los 20 psicólogos calificaron la prueba como buena. Entonces, esto es lo que yo les digo a ustedes siempre que uno solicita o siempre que uno está haciendo un planteamiento de un problema. ¿Qué es lo primero que hace? Decir cuál es la variable aleatoria y cuáles son los valores que puede tomar. Pues básicamente, haciendo analogía con la parte cualitativa, este es el experimento y este es el espacio muestral. ¿Qué sigue aquí en adelante? Pues ya lo que nos interesa. ¿Para qué tomamos estos datos? ¿Para qué hicimos esa medición? Pues pueden pasar muchas cosas. Nosotros podemos tomar la decisión de hacer cambios, de efectivamente aplicar la prueba en 200 personas, y de esas 200 personas nosotros ver si sí mide la personalidad, etcétera. O sea, esto es un pasito para muchas cosas que uno hace en investigación, sino que, como les decía, que este es el tema ladrilludo, que uno tiene que aprender la probabilidad, y después esto tiene aplicaciones en modelos matemáticos, modelos probabilísticos y demás. Entonces, ahora sí, ¿qué es este X? ¿Y qué es este f de x mayúscula? Yo solamente voy a escribir unos poquititos
para que tengamos espacio de trabajar. Entonces, miren, ya resulta que nosotros tenemos, o alguien hizo el procesamiento de la información y solo nos entregó esto. 0 es 0.125. Recordemos que esto es una probabilidad. 1 me da 0,220. 2 me da, voy a coger hasta el 5 nomás, 0,275. El 3 me da 0,315. El 4 me da 0,355 y vámonos hasta el 5. El 5 nos da 0,400. Entonces miren ustedes que cuando nosotros estamos mirando esto desde el punto de vista descriptivo, ¿qué diríamos? Que el 12.5% de los psicólogos calificó la prueba, el 12.5% fueron 0, ¿sí? 0 psicólogos calificaron eso. La probabilidad de que ninguno la califique como buena es 0.125. Si vemos esto aumentando, o sea, este es 1 o menos, este es 2 o menos, 3 o menos, o sea, ya decimos la probabilidad de que 3 o menos califiquen la prueba como buena es 0.315, ¿sí? Entonces, esto, recordemos nuevamente que esto es la probabilidad de que X sea menor o igual que 0. Esta es la probabilidad de que X sea menor o igual que 1. La probabilidad de que X sea menor o igual que 2. La probabilidad de que X sea menor o igual que 3. Probabilidad de que X sea menor o igual que 4. Y probabilidad de que X sea menor o igual que 5, ¿sí? La probabilidad de que 5 psicólogos o menos califiquen la prueba como buena. La probabilidad de que 2 psicólogos o menos califiquen la prueba como buena. O sea, esta es una función de probabilidad acumulada y nos damos cuenta además porque el último registro es un 1. Entonces ya sabemos, listo, eso es una función de probabilidad acumulada. Entonces, ahora, ¿qué nos preguntan? Miren ustedes, el primer puntito. En el primer puntito nos dicen, ¿qué nos están diciendo? ¿Cuál es la probabilidad de que 15 psicólogos expertos manifiesten que la prueba no es buena? Entonces, miren, por eso uno pierde las pruebas, exámenes, procesos de selección, etcétera, por no saber leer. Aquí me están diciendo, ¿cuál es la probabilidad de que 15 psicólogos digan que la prueba no es buena? Entonces, aquí es donde es la atención. 15 psicólogos digan que la prueba no es buena. ¿Cómo está definida mi variable aleatoria? Mi variable aleatoria dice, o la definí, como el número de psicólogos que calificaron la prueba como buena. Entonces, ¿qué son 15 psicólogos que no la califican buena? Entonces, yo ya tengo que decir, esto es lo mismo que X igual a 5. ¿Sí? Estamos. ¿Por qué X igual a 5? Porque acuérdense, si 5 la calificaron buena, quiere decir que los otros 15 no la calificaron buena. Entonces, ya, ¿cuál es la pregunta que tengo que resolver? La probabilidad de que X sea igual a 5. Pero, ojo, que la probabilidad de que X sea igual a 5 es encontrar la probabilidad exacta, ¿sí? Entonces, vamos a mirar que cuando yo hablo de probabilidad exacta, ¿qué es lo que está sucediendo en una probabilidad exacta? En una probabilidad exacta, yo no tengo sino esta función acumulada. Por lo tanto, yo no puedo Profe, encontrar, dime. qué pena, después de probabilidad de X igual a 5, ¿qué fue lo que escribiste? Que no Aquí, veo. f de 5, ¿sí? Ah, O listo, sea, en ya la está. minusculita, ¿cierto? Acuérdense que esta es la función de probabilidad de la variable aleatoria, que es la que me calcula probabilidades exactas. Pero entonces recuerden además que yo no puedo calcular aquí, si se les decía, si yo solamente tengo esta tabla, yo no puedo calcular esta probabilidad exacta así nomás, tengo que hacer una transformación. Entonces, ¿qué es probabilidad de que X sea igual a 5? Entonces, miren que nosotros cuando tenemos una probabilidad exacta, si tuviésemos la función aquí chiquitita, pues no hay ningún problema. Que de hecho, acuérdense que la podemos hallar. Es este menos este menos este, o sea, como lo hacíamos en descriptiva. Porque si acumulamos hacia adelante, podemos acumular hacia atrás. Pero nosotros no nos vamos a poner a hacer eso. Entonces, más bien decimos
que la probabilidad exacta está dada por ¿quién? La probabilidad hasta 5, o sea, la acumulada hasta 5. La probabilidad de que X sea menor o igual que 5 menos ¿quién? El anterior, porque si este está acumulando hasta 5 y este está acumulando hasta 4, si hago esta resta voy a encontrar la probabilidad exacta. O sea, esta es la probabilidad de que X sea menor o igual que 4. Entonces aquí ya tengo las probabilidades, supremamente fácil de encontrar. Tengo la tablita, solamente tengo que buscar acá. Miren, ¿cuál es el meollo del asunto en probabilidad? Vuelvo y les digo, no saber leer. Si yo empiezo a hacer todo súper rápido, estoy segura que muchos hubieran colocado X igual a 15. Y X igual a 15 no está planteado en los mismos términos de la variable aleatoria que yo definí. Entonces tengo que saber, el meollo de este asunto es llegar a este punto, encontrar en términos matemáticos o colocar en términos de la notación probabilística, colocar el problema. Y eso es pues lo que uno llama como modelar pues también. Entonces, ¿a qué es igual esto? Miren ustedes. ¿Cuánto es la probabilidad de X menor o igual que 5? La probabilidad de X menor o igual que 5 es 0.400. Menos, ¿cuánto es la probabilidad de X menor o igual que 4? Es 0.355. Entonces ya nos quedó. ¿Cuánto da? Acuérdense bien de sumar. Mucho menos restar. ¿Y quién dijo de multiplicar? 0.4 menos 0.355 nos da. Espere que están haciendo una preguntita. 0,045. 0,0, sí, gracias. Ya voy a responder esa pregunta que me están haciendo. Me están preguntando que si el resultado que nos da de X igual a 5 se lo restamos al valor total. No, al valor total no. Mira, aquí en esta tabla no tenemos X igual a 5. En esta tabla solamente, acuérdate que esta función acumulada es la probabilidad de que X sea menor o igual que X. ¿Sí? O sea, esa función acumulada siempre me va a traer probabilidades hasta ese punto. Por eso te digo, ¿qué es 0.400? Es la probabilidad de que 5 psicólogos o menos califiquen la prueba como buena, pero no exactamente 5. La probabilidad exacta la encontraríamos si esta función no fuera acumulada, sino una función de probabilidad. Voy a hacer, dada esa pregunta, voy a hacer aquí una cosita para que ustedes entiendan. Cuando yo tengo la función de probabilidad, esta, yo puedo sacar esta pequeñita. Recuerden que una variable aleatoria siempre tiene 4 cosas. Una función de probabilidad, una función de probabilidad acumulada, esperanza matemática, varianza, y uno puede seguir sacándole pues desviación estándar y demás. Entonces miren ustedes, yo tengo aquí f de x. ¿Cómo saco esto? Desde la parte descriptiva. Miren, la primerita, ¿quién es? Siempre es la misma. Yo, ¿cómo encontraba esta? Sumando esta más la que seguía, ¿cierto? Entonces, ¿cómo encuentro esta? Resto esta menos esta. O sea, punto 220 menos punto 125, ¿cuánto me da? ¿Sí? Punto 220 menos punto 125, ¿cuánto da? Ánimo, ustedes pueden. 0.095. 0.095. 0.095. Entonces empecemos a mirar. ¿Qué es 0.095? Es la probabilidad de que exactamente un psicólogo califique la prueba como buena. Entonces ya nosotros seguimos. Miren que si le da 0.125 más 0.095 me da 0.220. Esta es la acumulada. Ahora, ¿cómo encuentro la de aquí? La de aquí es 0.75 menos 0.220. ¿Cuánto da? 0. Hagámosla toda para que quede clarito esto, menos 0.220, 0.055. Díganme si sí o si no. Sí. Sí, profe. ¿Qué es 0.055? La probabilidad de que exactamente 2 psicólogos califiquen la prueba como buena. Y sigamos, 0.315 menos 0.275. Eso nos da 0.04. ¿Qué es 0.04? La probabilidad de que exactamente 3 psicólogos la califiquen como buena. Sigamos. 0.355
Ustedes me están revisando, ¿cierto? Que no haya metido la... El profesor no se equivoca. 0.355, aquí también da 0.04. Y 0.4, ¿sí saben lo que estoy haciendo, verdad? Me estoy haciendo entender. Esto me da 0.045. Entonces, miren que esto fue lo que nos dio, ¿sí o no? O sea, es como si yo hubiese hecho todo, pero yo no necesito calcular esta funcioncita si tengo esta, porque lo único que me sirven esas funciones es para calcular probabilidades. Entonces, miren ustedes, que teníamos como la primera que teníamos allí, esta es la probabilidad menor o igual, pero esta es la probabilidad de que x sea igual a 0, esta es la probabilidad de que x sea igual a 1, esta es la probabilidad de que x sea igual a 2, esta es la probabilidad de que x sea igual a 3, esta es la probabilidad de que x sea igual a 4, esta es la probabilidad de que x sea igual a 5. Entonces miren que ahí tenemos ya toda la información, pero acuérdense, solo nos dieron este pedacito. Entonces, si yo necesitase sacar esta por alguna razón, motivo o circunstancia, pues soy capaz de sacarla desde la resta y desde lo demás. Y tengo probabilidades exactas y acuérdense que esta es la probabilidad de que x sea menor o igual que 0, la probabilidad de que x sea menor o igual que 1, etc. Entonces, ya lo tenemos claro. Si yo voy a calcular probabilidades exactas, desde aquí también lo puedo hacer. O sea, no necesito tener las dos funciones de probabilidad, sino que con solo la acumulada yo puedo hacer una cantidad de cosas. Entonces, primer punto era la probabilidad de que x sea igual a 5, ¿verdad? Entonces, ¿por qué 5? Porque ya sabemos, yo determiné que mi probabilidad, perdón, que mi variable aleatoria era los que calificaron bueno. Si otro estudiante dijo que su variable aleatoria era el número de psicólogos que calificaron la prueba como mala, entonces aquí colocaríamos probabilidad de x igual a 15, ¿sí? Ojo, que cuando uno está haciendo el experimento, antes de medir, ya sabe esto, sino que en este ejercicio es simplemente plantear para calcular probabilidades. Entonces, esta nos dio 0.045. ¿Qué es 0.45? Es la probabilidad de que 5 psicólogos califiquen la prueba como buena, ¿sí? O también, miren, si 5 la calificaron buena, recuerden, es lo mismo. O 15 la califiquen como no buena, que fue lo que nos preguntaron. Sí, ambas cosas son exactamente lo mismo. Profe, es ahí donde está mi duda. Dímela, ¿cuál es tu duda? Escribes o hablas, como quieras. O sea, aquí hay dos dudas diferentes. Mira, ¿qué es 0.400? Sí, 0.400 es la probabilidad de que 5 o menos, porque esto es acumulado, ¿sí o no? Esto es acumulado. Entonces, tú lo que estás diciendo es que coja el 1 menos este. Sí, más o menos es lo que me preguntas. El resultado que nos da x igual a 5 lo restamos del valor total, no. Que nosotros estamos hablando del valor de x igual a 5, de acuerdo a que son calificaciones buenas, exacto. Eso es lo que no entiendes o lo que de pronto te confunde. Mira que por eso te digo, nosotros en este primer ejercicio definimos la variable aleatoria como los que califican bien, ¿sí o no? Bien. O sea que nosotros vamos a decir que x no es, si me están preguntando cuáles no calificaron bien, es la diferencia. Ah, ya. Sí, exactamente. Mira, como tenemos 20, eso es lo que nos están preguntando. No, el 5, para sacar este primer pedacito. O sea, para plantear el problema. Como tenemos 20 psicólogos y nos están preguntando cuál es la probabilidad de que 15 la califiquen mal, entonces, como mi variable no está determinada en términos de malo, yo no puedo decir que x es igual a 15, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Pues como tengo 20, para poder poner eso en términos de mi problema, como lo tengo planteado,
hay 20. Si 15 la califican mala, significa que 20 menos 15 es igual a 5, son 5 los que la califican bien. Es correcto lo que estás diciendo. Muy bien, creo que ya te quedó claro. Y entonces ahí sí hacemos este procedimiento, ¿sí? Muy bien. Entonces ahora vamos a ver cuál es el segundo punto. Ay, borré lo que no debía borrar. Me dice Juan Manuel si entendiste o no entendiste. O si hacemos de pronto algo más. Dímelo, Candela. Profe, Dímelo. entonces esa respuesta puede ser también, la probabilidad de que 15 psicólogos la califiquen mala es 0.045. Exactamente. Sí, porque mira que es lo Ah, mismo. ah, Si yo les digo a ustedes en este momento, calcúlenme esta probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea igual a 2? Sí. Por ahora les digo que es entender lo que uno está haciendo. Probabilidad de X igual a 2 es ¿qué? Entonces, miren, yo empiezo a leer. ¿Qué es X? Pues X lo tengo aquí, miren. X es el número de psicólogos que calificaron el test como bueno. ¿Sí? Con gusto. Entonces, ¿qué significa? Espera un momentico. Listo. Ok. Entonces, ¿qué significa X igual a 2? Entonces, si yo lo miro, X es igual a 2, es que exactamente, 2 califiquen bueno, ¿sí o no? Pero miren, si exactamente 2 califican bueno, la lógica que nos está indicando o qué nos está diciendo. La lógica nos está diciendo que si 2 calificaron bueno, son 20. Entonces, exactamente 18 calificaron mal. Porque eso fue lo que pregunté, una de 2. Ahí no había bueno, regular, 3/4, sino bueno o malo. Entonces, miren yo qué digo, exactamente 18 calificaron mal. Pero a mí no me interesa saber, si me preguntan esto, ¿cuál es la probabilidad que 18 exactamente califiquen mal? Entonces yo, con mi variable planteada así, no puedo calcular la probabilidad de que X sea igual a 18. ¿Por qué? Porque mi variable X no es el que calificó mal, es el que calificó bien. O sea que esto no es X. Entonces yo no puedo preguntar, no puedo encontrar la probabilidad de X igual a 18, sino la diferencia, o sea, la probabilidad de X igual a 2. ¿Y cómo la hago? Entonces, la probabilidad de X igual a 2, por definición, por teoría, por fórmula, por lógica, por lo que nosotros logremos entender, es la probabilidad acumulada hasta el 2, aquí traen todos, y le voy a restar la probabilidad del anterior, o sea, acumulada hasta el 1. ¿Y qué me va a dar la probabilidad en ese punto? Entonces, ¿a qué es igual? Miren, la probabilidad hasta 2 es 0.275, menos la probabilidad acumulada hasta 1 es 0.220. ¿Ven? Entonces ya quedó lista la probabilidad. ¿Cuánto da eso? 0.055, ¿cierto? Aprendí. 0.0, ahora fue que me quedó mal. 0.055, entonces ya tengo. ¿Qué es 0.055? Es la probabilidad de que exactamente 2 psicólogos califiquen la prueba como buena. Pero también es lo contrario, o sea, si hay 2 que la calificaron buena, pues 18 la calificaron mal. Entonces, también es la probabilidad de que exactamente 18 psicólogos la califiquen mal. ¿Listo? Entonces, ustedes van a hacer más. Profe, Sí, dímelo. pero entonces el 0,055 también, pues también lo utilizaríamos para los 18 Sí, que calificaron mal, sí, o sea, porque por eso te pues porque digo, queda igual. es lo mismo, porque si 2 la calificaron bien, como hay 20, significa que los otros 18 la calificaron mal. Sí. No, sí, profe, yo entiendo esa parte, solamente que, por ejemplo, en el resultado que nos da, eso sería equivalente a los 2 que calificaron bueno, ¿cierto? Uh-huh. O sea, es Entonces también sería para los 18, o sea, volteándolo, sería para los 18 que calificaron mal el mismo la misma valor que nos da. probabilidad, ¿cierto? O sea, Ah, listo. la probabilidad de que 18 exactamente la califiquen mal, pero es al contrario de lo que está planteado, porque si tú planteas esto diferente, también tenemos que hacer el resultado diferente. Ah, ¿vio? Listo, Ya. profe. Muy bien. Entonces Gracias, profe. ya creo que quedó claro. Entonces,
Vamos a mirar el siguiente punto. Entonces, el siguiente punto, no crean que lo hago yo por ser cansona o molestona, sino que así lo embalan a uno cuando están preguntando cosas en las investigaciones, en los trabajos y demás. Entonces, miren, ¿cuál es la probabilidad de que mínimo 8 psicólogos? Entonces, empezamos. Este es el segundo punto. Mínimo 8 psicólogos expertos manifiesten que la prueba no es buena, perdón, ahí no es buena, sino buena, que mínimo 8 la califiquen como buena, ¿sí? Buena. O sea, la califiquen como, seamos ordenados, la califiquen como buena, ¿sí? Entonces, quitémosle no para no confundirnos por el momento. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué es mínimo 8? Entonces, recordemos lo que habíamos dicho cuando estábamos trabajando en términos de una tabla de frecuencias. ¿Qué podría uno encontrar? Una tabla de probabilidad, por favor. Podríamos encontrar probabilidades exactas, probabilidades menores o iguales, probabilidades menores, probabilidades mayores o iguales, o probabilidades mayores. O sea, estas son las opciones que yo tengo al momento de hacer alguna pregunta que yo esté haciendo, ¿cierto? Que me interese. Pero resulta que a uno no le dicen cuál es la probabilidad de que sea menor o igual que, sino que le preguntan así. Estos son los que resultan las investigaciones, lo que a uno le va interesando pues en el trabajo de campo, etcétera. Entonces, miren ustedes, cuando nosotros hablamos de mínimo 8, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esta palabrita, asociarla a uno de estos, ¿sí? ¿Para qué? Para poder encontrar la probabilidad. Entonces, ¿cómo voy a asociar esa palabrita a uno de estos? Entonces, miren ustedes, empiezo a colocar probabilidad de que el número de psicólogos que calificaron bien la prueba, aquí está el 8. ¿Sí o no? ¿Qué pongo entre el X y el 8? Entonces tengo que entender qué significa mínimo 8. ¿Qué significa mínimo 8? ¿Qué significa? Que debe ser mayor, pues mayor que 8. O sea, de ahí en adelante, ¿cierto? Mínimo 8 es 8 o 9 o 10, 11 hasta 20, ¿cierto? O sea, que mínimo 8 significa que esto es mayor o igual, ¿sí? Mínimo, mayor o igual. Entonces, esto es lo que decíamos. ¿Puedo encontrar esa probabilidad en esta tabla? No. ¿Por qué no puedo encontrar esa probabilidad en esta tabla? Porque esta tabla trae los menores o iguales. O sea que esta expresión la tengo que convertir de alguna manera para encontrar en esta tabla ese resultado. Entonces empezamos. Aquí va 0 a 20, ¿se acuerdan? 1, 2, 3, por aquí está el 8, por aquí está el 7, por aquí está el 9, 10, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es mínimo 8? Lo que tengo allí. Mínimo 8 es de 8 en adelante. Pero yo no tengo las probabilidades hacia adelante, sino que tengo las probabilidades hacia atrás. ¿Quién me quedó? Me quedó de 7 hacia atrás. Yo necesito esto. ¿Cuánto vale todo? Todo vale 1. O sea que la probabilidad de que X sea mayor o igual que 8, ¿a qué es igual? 1 que vale todo menos la probabilidad de quienes quedaron en una variable discreta. ¿Quiénes quedaron? De 7 hacia atrás. 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 7. O sea que voy a borrar la tablita, este desordencito que tengo aquí y colocamos lo siguiente. El ejercicio que me colocaron allí es la probabilidad de que mínimo 8 califiquen como bueno. O sea, esta es la probabilidad de que X sea mayor o igual que 8. ¿A qué es igual? A 1 menos el anterior. La probabilidad de X menor o igual que 7. ¿Y eso a qué es igual? Pues vamos a mirar el cuadrito. La probabilidad de X menor o igual a 7 es 0.475. O sea que esto me da 1 menos 0.475. ¿Cuánto es esa resta? Esa resta me da 1 menos 0.475, me da 0.525. ¿Qué es ese valor? Ese valor es la probabilidad de que
mínimo 8 califiquen la prueba como buena. O sea, esto es probabilidad. Esta es la probabilidad de que mínimo 8 califiquen la prueba como buena. ¿Listo? Entonces ya tengo la respuesta a mi ejercicio. Ese era el segundo punto. Vamos a mirar el tercer punto. Yo no lo estoy poniendo, sino que los estoy leyendo aquí directamente. El tercer punto decía, ¿cuál es la probabilidad de que a lo sumo 10 manifiesten que la prueba es buena? Entonces, vuelvo y les digo que esas palabritas no me las inventé yo para molestarles la vida, sino que a uno le preguntan ese tipo de cosas los que creen tener un léxico maravilloso, excelente, ¿cierto? Que hablen bien, pero lo embalan a uno aquí, ¿cierto? A lo sumo 10. A lo sumo 10 tengan o califiquen la prueba como buena. Califiquen la prueba como buena. Entonces, ¿qué es a lo sumo 10? ¿Qué es a lo sumo? Entonces, eso es lo que tengo que entender. Como nosotros ya tenemos Google que sabe todo, entonces cuando uno mira a lo sumo es lo mismo que máximo, ¿sí? A lo sumo es lo mismo que máximo. Entonces, acuérdense, este máximo lo tengo que poner en estos términos. Es igual, es menor o igual, es menor, es mayor o igual o es mayor. ¿Qué significa máximo? Entonces empezamos, volvemos. Probabilidad de que X, que es el número de psicólogos que califican el test, y aquí pongo el 10. ¿Qué pongo entre estos dos? Entonces, entre estos dos debo colocar uno de estos. ¿Qué significa máximo? ¿Qué significa Ahí sería que sería ya menor o igual. Sería menor o igual, porque máximo 10 quiere decir 11, no, el 11 ya no entra, entonces máximo 10, acá voy a colocar menor o igual que 10. Y miren, como mi tabla es menor o igual, no tengo que hacer ninguna transformación. Simplemente voy a venir acá a la tablita, aquí sí les voy a compartir, voy a venir acá, como ya tengo mi tabla de probabilidades, ojalá lo encuentren aquí. Como ya tengo mi tabla de probabilidades, miren, 10, aquí está menor o igual, me da 0.505. O sea que esto es igual a 0.505, ¿sí? Esta es la probabilidad de que máximo 10. Entonces, cuando yo hablo de máximo 10, ¿qué estoy diciendo? Máximo significa que pueden haber 10 o 9 u 8 o 7 o 6. Cualquiera, o sea, no pasa de 10, eso es lo que yo tengo que entender. Entonces, miren ustedes, nos falta el otro ejercicio, el último, que dice, ¿cuál es la probabilidad de que cuando menos? Entonces, ¿qué es cuando menos? Volvemos a mirar qué significa cuando menos y ese se los dejo para que ustedes lo consulten. Acuérdense que hoy es día muy fácil. Eso era antes, en aquellos tiempos que yo estudiaba, que no había Google para consultar. Ya sí. ¿Listo? Entonces, miren ustedes, yo les voy a dar planteadito porque ya vamos a cerrar el tema de variable aleatoria. Enseguida vamos a trabajar la función binomial. Entonces, ya dejamos cerrado y ustedes van a calcular las siguientes probabilidades. Se las voy a dejar acá para que ustedes en estos 3 minuticos hagan eso como ejercicio con esa tabla que tienen, ¿sí? Entonces, queremos calcular las siguientes probabilidades. Calcular las probabilidades de. Calcular, solo para que practiquen, las probabilidades de que menos de 16 psicólogos califiquen la prueba como buena, ¿sí? B, más de 9 califiquen la prueba como buena. Calculen estas probabilidades y me interpretan qué quiere decir. O sea, C, la probabilidad de que X sea igual a 12. La calculan y me dicen qué significa. O sea, esta es interpretar también.
Esta es la probabilidad de que X sea mayor o igual que 3. Dime. ¿Me puede repetirla, porfa, que no se ve? Bueno, hay que comprar marcadores ahorita que salga. Menos de 16 califiquen la prueba como buena. Más de 9 califiquen la prueba como buena. Probabilidad de X igual a 12, probabilidad de X mayor o igual que 3. Y vamos a hacer una última. Ustedes ya pueden hacer lo que, pues jugar con Haití. Hay muchísimo. La probabilidad de que X sea menor que 2. ¿Sí? No, pongámosle menor que 14. Probabilidad de que X sea menor que 14. Entonces ya vamos a dar por culminado el tema de variable aleatoria, como en términos generales, ya la parte discreta. Y en un momentito vamos a empezar ya lo que es la distribución binomial. Ahorita que termine la clase, monto al canal de YouTube y monto al poli virtual ¿cómo se llaman? Las diapositivas de binomial. Entonces nos estamos viendo en un ratito para que comencemos la clase. ¿Sí? Y muchísimas gracias por haber asistido. Chao, chicorios. Ya en esto nos saca, entonces deje así.